Buenas noches, en este video voy a explicar acerca de los efectos no estocásticos o determinísticos. Estos efectos se producen por una irradiación, sea global o únicamente en un tejido, con una cierta tasa de dosis que es excesiva a una tasa de dosis segura, y esta exposición provoca daños a las células, sea de un órgano o en general del cuerpo. Entonces se provoca daños en las células de cada uno de los tejidos que son afectados por la tasa de dosis. Generalmente los tejidos son dañados ya que la tasa de dosis, o sea, la radiación entra y afecta directamente a la capacidad reproductiva de las células, dañando su ADN y por ende al reproducirse lo hacen codificando información errónea, lo cual después produce enfermedades por una reproducción celular con poca calidad debido a los efectos de la radiación. Eh, Se afecta directamente a la regulación de los componentes celulares, existen reacciones inflamatorias, migración de células que se encuentran en órganos en desarrollo y se afecta directamente a los efectos funcionales de dichos órganos. Los efectos determinísticos o no estocásticos se caracterizan por, porque la gravedad depende netamente de la dosis. Existe una relación entre dosis y efecto, que es una relación directa, es decir, a tal dosis el órgano tiene tal efecto. Tienen un umbral que justamente sí, explica las cantidades de radiación o de tasa de dosis en sieverts que puede recibir un órgano para que tenga un determinado efecto. Por esta relación dosis-efecto se puede decir que al ser una relación directa, al haber un incremento en proporción a dosis, hay un incremento de severidad, es decir, entre mayor sea la dosis, el efecto va a ser mucho más severo. Justamente la parte del umbral se explica en una tabla. Tengo aquí algunos ejemplos de unos tejidos con sus respectivos efectos. Por ejemplo, tenemos el umbral que es de una exposición corta en sieverts, de una exposición prolongada en sieverts y de una exposición mucho más prolongada por un más largo periodo de tiempo, una exposición altamente prolongada en sieverts. Entonces tenemos el tejido, un tejido y sus efectos, sus posibles efectos. Entonces, dentro del testículo se puede producir esterilidad temporal y tenemos una escala de 0 a 15 en corta, no aplicable en prolongada y de 0 a 4 en altamente prolongada. Ya que la función del umbral es directa, podemos ver que la esterilidad permanente se da con una mayor tasa de dosis, una mayor exposición, como lo podemos ver en el cuadro, de 3,5 a 6 y 2 en exposición altamente prolongada. En ovarios se puede producir esterilidad con una exposición corta de 2,5 a 6 sieverts, en exposición prolongada 6 sieverts y exposición altamente prolongada 0,2 sieverts. En cristalino, opacidades detectables de 0,5 a 2 en exposición corta, en exposición prolongada de 5 sieverts y en exposición altamente prolongada mayores a 0,1. Deterioro visual en exposición corta a 5 sieverts, en exposición prolongada mayores a 8 sieverts y en exposición altamente prolongada mayores a 0,15 sieverts. Esto se da porque entre mayor tiempo de exposición va a ser más alta la tasa de dosis. Tenemos unos ejemplos, por ejemplo, que en el cuerpo, sistema hematopogético, el cual radica en la médula ósea, en la sangre y el tejido linfoide, se desarrolla a base de una célula pluripotencial. Esta célula tiene una capacidad muy alta de reproducción en células maduras, por ejemplo en linfocitos, granulocitos, plaquetas y eritrocitos. Las plaquetas están directamente relacionadas con la sangre. La cantidad de tasa de dosis provoca una disminución en la reproducción y proliferación de las células, un descenso en el número de células funcionales en la sangre, lo cual acarrea obviamente efectos severos en la persona. Tenemos también un ejemplo en el aparato digestivo.
El intestino delgado es el más radiosensible que se encuentra en el aparato digestivo porque sus células son formadas en criptas llamadas Lieberkühn, y estas células provocan secreciones. Entonces la tasa de dosis puede llegar a inhibir la proliferación celular, o sea, la reproducción celular en esta zona, y el revestimiento que caracteriza el aparato digestivo queda lesionado, ya que el intestino delgado tiene un revestimiento. También hay una disminución de secreciones de líquidos y por ende se permite un mayor paso de bacterias hacia el aparato digestivo.